Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase, aunque todavía recién está en la mitad. A ver, en esta clase vamos a hacer un repaso nuevamente de cómo se diseña un tablero de transferencia. Respecto a lo que hemos hecho el día de ayer, ¿tienen algunas consultas? Profesor, disculpe, Adelante. vamos a ver de nuevo la selección de los transformadores para el tablero automatizado, ¿cierto? Claro, sí, sí. Vamos a repetir la clase de ayer. Ok, profesor. Lo que pasa que yo he recibido un entrenamiento en Brasil y como en el tiempo que fui, la tecnología acá era un poco baja, como ahora más o menos, ¿no? Entonces lo que me dieron casi no lo entendí. Entonces pienso que ustedes recién están comenzando en esta parte de cables, de interruptores, tablero de transferencia, transformadores, generadores, aunque no lo han estudiado los generadores, pero un generador es exactamente como un transformador. Se considera, por ejemplo, un transformador que es una fuente. Imagínense ustedes un reservorio de agua y de ese reservorio sale un tubo grueso y del tubo grueso se va dividiendo para cada usuario. Es la piscina vendría a ser la energía que te va a dar el transformador. De ahí hacia abajo, en el tablero general, vas a tener diferentes interruptores que van a servir hacia las cargas. ¿No es cierto? El generador es exactamente igual. Ahora, estudiar el generador, operarlo, hacer hacer su análisis dinámico, transitorio, su coordinación de la protección, y en este caso, operarlo en paralelo, etc., ya viene a ser una cosa un poquito más pesada. Necesitan cursos como de máquinas 2, me parece, máquinas 2, máquinas 3, aunque máquinas 3 casi no le van a enseñar. O sea, San Marcos es el copy de la UNI. ¿De acuerdo? Y entonces, la UNI piensa en que el ingeniero debe ser capacitado para trabajar en sistemas eléctricos de potencia. Ese es su fuerte, o sea, está dirigido hacia ese lado. Y entonces, la UNI descuida la parte industrial. O sea, la parte industrial, por ejemplo, si tú ves cuántos egresados trabajan en sistemas eléctricos de potencia, no pasa el 3 a 4%. Si tú ves cuántos trabajan en sistemas industriales, está más del 80%. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tenemos que apuntar, ¿no? Por ejemplo, hacemos un trabajo de medidas, pues entonces estamos haciendo en lo que vas a trabajar. Aunque el curso de medidas está muy ceñido a cosas, por ejemplo, de instrumentación, definiciones y teoría, ¿no? Entonces, pero esa teoría hay que manejarlo desde el punto de vista concreto, ¿no? ¿En qué vas a utilizar este equipo? ¿En qué vas a utilizar el otro equipo? Entonces, según eso, tratamos de hacer cosas que en la práctica ya lo hemos hecho. Ya lo hemos practicado, ya lo hemos ensayado. Obviamente al inicio a nosotros también nos han tenido que enseñar o hemos tenido que aprender de una u otra manera de personas que saben mucho más. O sea, ese es el detalle de ir a la universidad. Si tienes un profesor que tiene voluntad de enseñarte, que tiene experiencia en lo que te va a enseñar y tiene conocimientos, pero yo creo que más que nada es la voluntad que debe tener la persona. Porque nadie ha sabido
Nadie ha nacido con mucho conocimiento, todos poco a poco vamos aprendiendo, unos más rápido, otros más lento, pero así es la vida. Al final lo que buscamos es aprender, porque cuanto más sabes, te especializas en algo y comienzas a recoger billete. Entonces, esta clase se trata de eso, ¿no? De vincular lo que hemos estudiado, todo lo que hemos estudiado en la parte de nuestro trabajo. A mí me gustaría que cada uno de ustedes, si tiene alguna duda, pueda consultarlo para más o menos ver qué es lo que más o menos ya está entendido y a dónde debo repetir o incidir más en la clase de hoy día. Profesor, buenas tardes. Adelante. Mi grupo ha avanzado un poco, creo, con lo que usted nos pidió ayer. No sé si quisiera revisarlo y darnos el visto bueno. Presenta tu pantalla, a ver. Ok. Ya se debería estar viendo. Primero, mi grupo es el grupo que le corresponde el grupo 4. Esta parte no la hicimos como usted nos dijo, y aquí estaría el primer cuadro, donde se distribuye lo crítico y cargas no críticas. Y para los resultados, aquí está. Aquí hicimos la suma fasorial, la relación de carga del CM1, luego el CMO2, acá está la de la área administrativa, que es el crítico, y por último tenemos este cuadro que para los cálculos de transformador, ¿no? Y la potencia. ¿Todo correcto, profesor, con eso? ¿O nos pidió algo más? Esa era mi duda. No, eso nada más. Con eso, ya tienes el transformador. Ahora el generador. No, hasta acá nomás hemos avanzado, por eso era... Ahora te falta, sí, ese procedimiento me parece muy bueno. Pero te falta ahora calcular el generador. ¿Cómo calculas el generador? Exactamente igual como el transformador. A ver, pasa donde has calculado el transformador. Ya, acá. Ya, una vez que tú tienes ahí, acá tienes que cortar las cargas no críticas y únicamente aplicas el mismo método, solo que en el factor de potencia es 0.8. El resto es igual. Ya, ¿para cuál? ¿Para todo esto 0.8 o cuál? No. Mira, Ahí está. anda al ítem. Lighten, Ítem. O sea, solo cargas críticas nada más sumaremos. Arriba, anda al ítem. No. ¿esto? No, presenta la página anterior. Al Ya. ítem. Donde dice ítem, descripción general, ahí. Lleva el PRON arriba, el ratón. Ya. Entonces va C1, C2, C3. Y lo que pasa es que acá tú tienes que decir C1, C2, C3 va a ir en el tablero de críticas. Y de abajo, el C4 sería nuevamente C1, C2, C3. Ponlo C1. Ya, este es C1. Sí. Ya, C1, ¿cierto? Ya, debajo C2 y debajo C3 y C4. Ya está. Entonces, ahora sí, el transformador, ¿con qué trabaja? Trabaja con los dos tipos de cargas, críticas y no críticas, lo cual eso está bien. Ahora copia más abajo, copia todo el cuadro más abajo. Copia lo de abajo. Ya está. Ahora corta en las cargas no críticas. Córtalo. No. Ahí, eso. Bórralo eso. ¿Cómo? Disculpe. Ya, Borra eso. lo borro. Ya. Ya. Ahora la sumatoria. Es que en el C3 algo ha pasado. En el C3. Sí, es que lo tenemos como el código, pero ya, sería la sumatoria, ¿cierto? Ya, lo tengo acá. No, Se sumaría luego. pero cópialo de arriba. Sube un poquito y copia el número abajo a ver.
Ya, A ver, espérate. El C1 es 169. No, el último, no, C4 es parece, ¿no? Espérate, C4, C3, acá tiene, es que has cortado un circuito, por eso no sale. Borra lo que has copiado debajo y vuelve a copiar de nuevo. ya. Todo este cuadro, ¿cierto? Todo el cuadro, sí. Ya, lo copio acá al costado. Ya. No ahí al costado, porque cuando vas a cortar el cuadro. Ya, lo copio ¿dónde? ¿Acá abajo? Ahí, cópialo ahí. Ya está. Ya. Ahora, borra todas las cargas no críticas, únicamente las no críticas. Pero espérate, ¿por qué el C3 que es zona molienda no te sale el número? Copia el número de arriba. Lo tengo como... Sí, lo voy a copiar acá, 284 y acá es 22. Ya lo tengo acá, profesor. Aquí Ya. ya lo copié. Listo. Entonces ahora fíjate, ahí nomás, ya tienes las cargas no críticas. Ahí tienes tanto. Acá cambia el factor de potencia 0.8. Industrial, ¿verdad? Ajá. Ya Ya. está. Ya tienes ahí el grupo electrógeno. Ahora te tienes que ir a una tabla. Ahora, a ver, vamos a practicar porque de eso se trata. Anda al Google. Ya. Busca ahí www. Escribe ahí en el Google Ya. WEG. Eje, así. WEG. Ya. No, pero falta el W, pues. Ah, ya. Web. Ya. Ya está. Ahora raya. Juan ahí, abre así, a ver qué te sale. Este acá. Sí, abre. Ya. Ya, ahora busca generadores síncronos. Listo. Ya. Entra a descargas. Ahí vas a encontrar, a ver, tienes que buscar uno que diga un acápite, que diga ¿cómo se llama esto? Un manual. En, en alguno de estos. En alguno de ellos entra y vas a encontrar los generadores. O sea, la tabla comercial. Ahí, entra ahí. Ya está. Ya. Anda abajo. Baja. Aquí. Uy, ay. No tenemos ninguna tabla. Busca otro. Ese es muy comercial esta cuestión. Y esto es de que dice alternadores síncronos En línea. en línea. Debemos tener una tabla donde están las características de los generadores. A ver, esos son motores síncronos. Sí, ese no. No, ese no, tienen que ser generadores. Ya. Ya, un cuadro, ¿verdad? Sí, anda bajando. Busca ahí sí debe haber una tabla donde están todos los generadores. Baja. Eso. Eh, ¿Algo, profesor? Parece que no. No, sigue, a ver. No, ya llegó al final.
Ya, entonces vas a poner ahí donde dice búsqueda, ahí vas a poner, este, pon ahí listado, ¿cómo le pondríamos ahí? Tabla de características, pon ahí tabla de características de los generadores síncronos. En Google, profesor. Sí, no, no, ahí donde está nomás. Pero no, es que no me sale ningún resultado. 0 de 0 dice. No, pero pon completo, pues, tabla de características de funcionamiento. No, nada. Entra, No. Mm, qué raro, ¿no? Aparte que está en portugués, parece. No, pero portugués es el mismo castellano. Yo voy a buscarlo, mira, Mm, yo voy a buscarlo Ya. y ahorita les paso. Ok, dejo de compartir. Ajá. Ok. Ahora voy a compartir la pantalla, ya conseguí.
Ahí lo tienes, mira. Ahí te dice 480, 240, 60 Hz, 380, 190, COSFI punto 8. Eso tienes que tener en cuenta, este COSFI 8. Punto 8. Y comenzamos. Acá te dice, por ejemplo, hay que ver más arriba a qué se está refiriendo. Si es en continuo. Si no te dice nada, el equipo es el tipo continuo. Y entonces, ¿cómo lo puedo detectar si es tipo continuo? Acá, por ejemplo, tiene varios tipos de materiales aislantes. ¿Ve? 80, 115, 125, hasta 163. Recuerdan que cuando vimos el continuo veíamos diferentes tipos de temperatura. Siempre la primera temperatura, esta primera línea es de continuo. Acá tienes el prime y acá tienes el standby. ¿Cuánto era la potencia a que llegaste? Disculpe, profesor. ¿Cuánto era 625 creo era, profesor. ¿Cuánto? 627 creo era, profesor. 627. 627. Entonces buscamos acá 627. Tenemos 627. Acá tienes, espera, 627 kVA, ¿no es cierto? Acá está la solución, ¿ves? Ese es. 627 kVA, este es el tipo de generador y esto es lo que estás buscando. Que obviamente en Prime sería 736 y 803 en standby. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en esta empresa porque por eso yo tengo muchísima información, así como les dan las normas, igual también esto les puedo pasar, no hay problema. A ver, ¿alguna otra pregunta? Fíjense, y acá les dice 6 terminales. Y por acá les dice 6 terminales en 4 polos. O sea, ahorita vamos a ver algo de los terminales. Acá 6 terminales, 4 polos, 12 terminales, 4 polos. Con 12 terminales tú puedes trabajar en 220, 380 y 440. Ahora, estas tensiones de 415 y 208 yo lo puedo regular con el ABR. Lo puedo llevar, o sea, sin mover ninguna parte mecánica o física. Con el equipo electrónico yo puedo regular también la tensión. Ahí tenemos, ve, esos son los tipos de conexiones. La central de Mantaro, por ejemplo, tiene este tipo de esquema. Todas las centrales tienen este tipo de esquema. Si yo tengo 12 terminales, tengo 1, 4, 7 y 10. Son 12 terminales. Si tengo en paralelo, esto están en serie. Si tengo en paralelo, tengo los 12 terminales. Ya habrán estudiado, creo que en transformadores no se estudia eso, pero unos 7 paralelos, 7, 4 y 10. Sumas 1 más 4, 7. 1 más 4, perdón. 1 más 3, 4. 7 más 3, 10. Y acá 2 más 3, 5. 8 más 3, 11. 3 más 3, 6. 9 más 3, 12. Ahí tienes. Y en delta, esto es únicamente para cubrir, porque ningún alternador trabaja en delta. Todos trabajan en estrella. Ahí tenemos en estrella, ¿ve? Estrella serie porque están tan solamente en estrella. Y acá en delta, acá en zigzag, de igual manera, estos son sistemas que por lo menos estos esquemas no te permiten poner en paralelo con ninguna otra red. Y por lo tanto no se utiliza mucho. Ahí tienes el alternador, ahí tienes su parte mecánica, el detalle de costado, toda la parte de absorción de aire y la parte de salida del aire. La parte mecánica, toda la parte mecánica, de todos los tipos que hemos visto.
Acá tenemos los diodos rotatorios, rotatorios que están en la parte móvil. O sea, se inyecta, estos 3 diodos hacen un panel rectificador de onda completa trifásico. Ahí tenemos el desmontaje que hemos visto normal, que esto lo vemos nosotros en la parte de generadores. Y ahí tiene la otra parte, ¿no? Y bueno, ya no es materia, esta parte de generadores obviamente no lo vemos en medidas, ¿no? Pero cuando se estudie generadores, es decir, como les digo, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar en sistemas de potencia? ¿A quién no le gustaría estar en pocas opciones? Generalmente la gente que se mete a sistemas de potencia es cuestión de gustos. No es que es ni bueno ni malo, ni superior a ningún otro, sino que le guste ese campo y estudia. Y si vas en el mundo por ese campo, quieras o no quieras, tienes que llevar unos cursitos en la uni. Porque es la única universidad en el país que da cursos con esa finalidad. Incluso tiene un sistema de potencia, una maestría en sistema de potencia muy buena, donde el profesor mínimo ha estudiado, por ejemplo, en el MIT, otro ha estudiado en Francia, en Toulouse, que los profesores que los conozco, ¿no? Otra ha estudiado en la Universidad de Viena, de Alemania. Otro ha estudiado en Japón y así. Todititos son de línea. ¿No es cierto? Entonces es muy bueno, ustedes terminan sus estudios y es muy bueno ampliar un poco. Y para ampliar o especializarte, es bueno seguir una maestría. Si es fuera del país, ven ustedes, ¿no? Sus semblantes, sus fotos, que son todos jóvenes, y deben estar apuntando a estudiar en otro país, porque lo que has estudiado en San Marcos es, digamos, para el gasto, ¿no? Si quieres ser un profesional que tenga su empresa, que tú te superes o que seas doctor y que dictes en una universidad externa, porque un doctor acá en la universidad peruana no tiene campo. Y como no tiene campo, se dedica a hacer docencia. Y como ustedes necesitan preparación para guerrear, para salir y trabajar, entonces el doctor es muy teórico y queda fuera. ¿No es cierto? Entonces, de todas maneras, hacer una especialización en otro país te cae muy bien, ¿no? Yo tuve la oportunidad de irme a Brasil, a la Universidad de Santa Catalina. Hice un periodo, una tipo pasantía en la empresa BEG. Y le dije a la empresa BEG, ¿no? Yo me fui con una experiencia más o menos de 10 años en máquinas, en cálculo o sea, en la parte de ingeniería y en producción. O sea, he sido jefe de producción en el CROSA. Logramos, bueno, la empresa, ¿no? Construía motores hasta 315 HP y transformadores hasta 30 MVA. Cuando la construcción de un transformador de 30 MVA estuvo a mi cargo, terminé ese trabajo y pues dije, hasta ahí nomás. Ahora ya está un tiempo en esta empresa y ahora tengo que cosechar billetes. Porque para eso vas a una empresa de ese prestigio o para que eso te preparas, ¿no? Una vez que ya sabes todo, te vas a la minera, traes el trabajo, lo reparas, vas, pones el servicio, retornas con el cheque, dejas el cheque. ¿Eso qué significa? Significa que eso lo estás haciendo solo. Y si lo puedes hacer solo, entonces puedes ya valerte por ti mismo. La idea es esa, jóvenes. La idea no es estar buscando chambita, ¿no? Que pues, pidiendo favores, no. Si tú pides favores, al toque te detectan que pides favores y el mundo del eléctrico es chiquito. Toditos nos conocemos.
Y entonces, también sabemos, por ejemplo, sabemos el de San Marcos hasta dónde da, el de la UNI hasta dónde da, cuáles son sus flaquezas y todo lo hemos estudiado para poder situarse, ¿no? Si tú vas a una particular, por ejemplo, a estudiar electricidad, no es recomendable. Muy bien, jóvenes, ya hice la introducción, espero las preguntas. El alumno que ha hecho su presentación de su trabajo, me parece muy bien, un muy buen avance, pero estás todavía en un 20% del trabajo. Muy poquito has avanzado. Sí, profesor, justamente esa era mi pregunta, terminar lo del generador y luego, ¿qué más pidió como tarea usted? Como primera tarea. Muy bien. ¿Algún otro grupo, alguien que quiera hacer alguna consulta? No se olviden que esta clase está para que ustedes hagan las preguntas. Pero como veo que nadie se arriesga, entonces vamos a repasar lo que hemos hecho ayer. Muy bien, entonces comencemos por el inicio. Ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a hacer un... Profesor, disculpe, no está compartiendo su pantalla. Ah, ya, correcto. Muy bien, ahí tenemos el tema. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la parte conceptual que significa, ¿no? Tener un cuadro de cargas, así como el que vemos acá. Un ratito vamos a poner el sable. Únicamente con esto, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a trabajar con toda esta parte de acá. ¿Tenemos el concepto de cargas críticas, no críticas? No, no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, fíjense acá, le voy a hacer un hincapié nomás. Lima, más o menos más del 90% tiene todo sus instalaciones en 220. Un poco menos, digamos, como un 70%, porque ya hace como 5 años hacemos proyectos para edificios únicamente en 380. En cambio, si te vas, por ejemplo, a la sierra, salvo excepciones, digamos, Huacho, por ejemplo, y algunos otros distritos o provincias trabajan con 220. La gran mayoría trabajan con 380. 380, 220. ¿Qué ahorras? ¿Qué ahorras en cobre? La raíz de 3. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si es 380, tu tensión es más elevada y si llevas una potencia, tienes que eso disminuir en corriente. Al disminuir en corriente, raíz de 3, es lo que estás ahorrando en cobre. Y ahora el cobre está por las nubes. Entonces, por lo tanto, siempre esto va a estar a 220 en Lima. Entonces nosotros le decimos, ¿no? Es lo que vemos acá, es un problema que se desarrolla, o sea, como problema, ¿cierto? Como tarea.
pero en la práctica no se trabaja con menos de 380. Ya 220 es utilización y normalmente ninguna empresa podría hacer hoy en día un proyecto, mejor dicho, ¿no? El usuario lo llama proyectista, el proyectista le dice cuánto va a cobrar y de esa manera te dan la responsabilidad para que tú hagas el proyecto, hagas toda la parte eléctrica. Y entonces, si no tienes experiencia, lo vas a hacer en 220, definitivamente. Pero no sabes que 220 cuesta muy caro, interruptores muy grandes, cables muy gruesos y toda la parte de protección más arriba de lo normal. Entonces, sobre esto ya hemos hablado. Esto es el tablero original. Tienes unas cargas acá abajo. Fíjense, ¿y qué significa tablero general? Significa que debes tener un interruptor de cabecera y otros interruptores hacia abajo, denominando como carga, podría ser carga 1, carga, como ven ustedes ahí, o podría darle otro nombre, ¿no? Otro código, por ejemplo, podría ser, no sé, pues, podría poner un nombre corto que significa hacia abajo, por ejemplo, un CCM01, CCM02, o por ejemplo acá líquidos o sólidos, acá podría ser banco de condensadores y reserva, por decirles algo. En esta parte también igual, ¿no? Pero nosotros nos estamos preparando para aplicar la teoría que lo hemos hecho la semana pasada, que vas a hacer un diseño con cargas críticas y cargas no críticas. ¿Quién define cuándo una carga es crítica y cuándo una carga no es crítica? Lo define en una reunión donde está el propietario, está logística, está contabilidad, está producción y mantenimiento. 5 integrantes definen qué carga es crítica y no crítica. Pero realmente de esos 5, los importantes son producción y en este caso mantenimiento. ¿Por qué? Porque producción va a decir, por ejemplo, el C1 alimenta a una máquina que si esa máquina no trabaja, todo lo demás no trabaja. Entonces decimos C1 va a tener nota 20. C2, nota 18. Y C6 tendrá nota 5 o 6. En cuanto a importancia, en cuanto a criticidad, en cuanto a que si esta carga no trabaja, entonces los demás no trabajan. Entonces, mantenimiento dice C1, como tiene nota 20, entonces ahí le tengo que poner, imagínense que es una bomba, un motor, tengo que ponerle un variador de velocidad. El variador de velocidad tiene una protección total, o sea, que está protegido contra sobresubtensión, sobresubfrecuencia, contra transitorios, ¿no es cierto? Contra todo. En cambio, la carga 4 está protegido más o menos, ¿no? Totalmente protegido. Pero, mejor dicho, lo harás con otro tipo de coordinación, donde tenga menos elementos de protección, pero pues su protección no tiene que salir fuera de la norma. Igual haces con el otro tablero. En este caso, cuando decimos en el TG01 va a haber únicamente cargas no críticas, entonces separas al otro lado las cargas que sí son críticas. Y ya te estás apuntando, ¿no? Las no críticas van a ser conectados al concesionario. Y las no críticas van a ser conectados a un grupo electrógeno. Pero además, tienes que enlazar esta parte, ¿no? Hay que unir estas partes para que cuando viene el concesionario, la corriente venga por este lado y el grupo electrógeno se apague. Muy bien, acá ya hemos ordenado cada una de las cargas con su máxima demanda, con sus detalles, cómo va a ser el tablero autosoportado, va a ser empotrado o adosado a la pared. Entonces comenzamos con el concepto. Decimos, voy a contratar una máxima demanda, voy a trabajar con el concesionario. Y la corriente va a venir por acá, ¿ven? Va a venir por esto así y va a tender al 100% de cargas. Lo cerramos esto para tener el concepto de que la energía va a venir por este lado hacia abajo.
Después, poco a poco, vamos a ir haciendo las restricciones. Y entonces, sumo todas estas cargas, ya su compañero ha presentado, calcula la máxima demanda y ahí tienen un pequeño procedimiento para calcular el transformador. Te vas al fabricante y ya tienes tu transformador. Paso siguiente. El paso siguiente, necesito calcular cuánto es este interruptor. Pero si acá tienes las cargas, sumas estas corrientes y de ahí vas a poder calcular este interruptor. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna consulta? Profesor, ¿puede repetir la última parte, por favor? Muy bien. Sumamos todas las cargas de TG01 y TG02. Lo sumamos. Para sumar, ustedes han visto que es una suma fasorial. ¿Por qué es una suma fasorial? Porque acá tengo una potencia a un ángulo, digamos, a más o menos, digamos, 25 grados. Acá tengo una potencia que está a 30 grados y todos los factores de potencia son diferentes, por lo tanto los ángulos también lo son. En consecuencia, tienes que hacer una suma fasorial del 100%. Todo eso tienes que sumarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, entonces si sumo todo esto, ya lo estamos sumando, ¿no es cierto? Si tenemos una sumatoria, de a ver dónde estamos, de acá, entonces ya puedes tener la corriente total en este lado, ¿ven? Acá. Y si ya tienes la corriente total acá, ya puedes calcular el transformador. Una vez que tienes la corriente acá, esa corriente lo multiplicas por raíz de 3 por la tensión de esta barra, que es 460, en ustedes 230, por el cos phi, porque acá esta es corriente, la corriente tiene su ángulo, por el cos phi, y ya tienes la potencia acá. Le aplicas el factor de demanda, ya sea cada uno de ellos o al total, le multiplicas por 0.8 y ya tienes la máxima demanda. Y operas con la máxima demanda y encuentras tu transformador. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos calculado esa parte. En este lado, esa parte la parte que lo habíamos dejado unido, para poder entender acá, por ejemplo, entender de que todas las cargas van a consumir de este transformador, entonces calculamos este interruptor. Acá tiene las cargas y acá tiene la tensión, pero la tensión es de la misma barra. Y por lo tanto ya puedes determinar cuánto vale este interruptor. Fíjense, si este interruptor ya lo calculaste, este interruptor va a ser exactamente igual que este. Solo que falta acá un detalle. Y el detalle es el siguiente. Yo tengo que hacer una coordinación entre esos dos interruptores. Entre esos dos que tenemos ahí. Pero eso ya es otro negocio. O sea, ya ahí tienes que hacer un estudio de coordinación para este y ese interruptor. Y es exactamente ese capítulo que en nuestro país está desierto. O sea, no hay gente que haga ese tipo de trabajo. Ahí está el trabajo. Hace más o menos 10 años yo analicé el mercado peruano y dije, pues, ir a hacer una subestación, hacer un trabajo muy, digamos, muy tela, ¿no? Y comenzó que en el mercado peruano descubrieron las Malvinas, se tomó 2, 3 años en traer el gas acá a Lima, y ahí era el momento de prepararse para construir los grifos de GNB y construir ¿cómo se llama esto? Los suministros de gas para todas las industrias. Entonces, en ese momento,
creí por conveniente irme a Brasil y estudiar GNB, o sea, instalaciones a prueba de explosión, que me permita hacer ese tipo de trabajo. Y entonces me apoderé del mercado, por lo menos de Lima. Después, cuando ya estaba listo para hacer el electroducto, el ducto que se iba al sur, ya teníamos oficinas en Arequipa, en el Cusco, por lo menos, para hacer obras en el sur. Lamentablemente no se dio, pero se tuvo una buena experiencia, ¿no? En cambio, que en Lima, ¿quién hacía instalaciones a prueba de explosión? Nadie. Y entonces ahí tenías el mercado. Más o menos yo pienso, jóvenes, que uno debe tratar de hacer eso, ¿no? Y ya que hablamos de esta parte de coordinación, eso está libre en el país, y mucho menos baja tensión. O sea, nadie le ha dado importancia a la baja tensión. Y van a ver más adelante que esta parte de coordinación, que vendría a ser la parte de protección, no está explotada. Muy bien. Entonces, teniendo conocimiento de esta parte, o sea, conocemos todo esto, con esta área que son las cargas críticas, igual, ¿no? Sumamos las corrientes acá vamos a tener una corriente total, calculo la potencia, lo multiplico por 0.8 y hago el procedimiento para seleccionar el grupo electrógeno. Una vez que tengo el grupo electrógeno, con la corriente del grupo electrógeno, como hemos visto ayer, dimensionas el interruptor y este interruptor. Que dicho sea de paso, debe ser exactamente igual que este. Igualito que este interruptor. ¿No es cierto? Entonces ya saben los 4 interruptores, y en este caso de acá, cuando dimensionas debe ser igual que este, los 3 son iguales. Por lo tanto, fíjense que ya acá vimos el transformador. Acá ya vimos el interruptor de enlace. Y acá ya vimos el generador. ¿Hay alguna consulta sobre eso? Profesor, entonces, ¿sería la suma fasorial de las corrientes de las cargas corrientes críticas, la suma fasorial de las corrientes críticas, y eso va a ser igual o sea, tendría que hallar por el factor para hallar el interruptor en B, en C, y esos serían iguales? Claro. Y esa va a ser la misma corriente que va a bajar del generador. No. No, ¿por qué? Porque si tú sumas estas corrientes, ¿de acuerdo? ¿Sumas para qué? Para tener una corriente en este punto de acá. En este punto yo necesito acá saber cuánto es la corriente total. Acá. Si yo sumo esto y llegas acá, a partir de esto, como les digo, no hay un método para seleccionar el grupo electrógeno. Y haces la operación y seleccionas el grupo electrógeno. Una vez que tienes el grupo electrógeno, dices, ¿no? Ojo, este grupo electrógeno está 20% por encima. Pero si tú analizas esta parte de acá, si sumas todas estas corrientes o multiplicas por 0.8, después dices, voy a inflarlo 20%. Es lo mismo que nada, ¿no? Lo que es lo mismo es decir, tú sumas todas estas corrientes, pero en la práctica es que debes trabajar con la máxima demanda. Al trabajar con la máxima demanda, te quedas prácticamente, como dice, 1 a 1. Lo que produce vas a gastar acá. Entonces ahí viene el criterio, ¿no? Aplicas un 20% para que este generador trabaje entre un 80 y 85% de su capacidad. Pero como el generador debe estar cuantificado para que trabaje con el 100% de su capacidad, entonces este interruptor va a ser ligeramente más grande. ¿Qué pasa si acá trabajas en stand-by? En stand-by trabajas con 10 o 15% más, ¿no es cierto? Entonces, diseñas para que este alternador dé una corriente un poco más elevada y puedas seleccionar estos interruptores con una reserva. Un momentito, por favor.
Sí, un poco. Tienes la información de ese pata, ¿no? Ahora tienes la información de mañana. Sí. Tengo lo que hemos hecho, pero usted creo que es un informe aparte, que le ha presentado, ¿me acuerdas? Ya. ¿Por qué no me entiendo? Pero también, ¿no se la no? Todo lo de otro acto. Ya, búscalo, ya está presentando las ideas para esa Pero función. usted no ha hecho un informe. Ese informe yo no lo tengo, el informe final. A ver, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un banco, no sé, a la general, por ahí, más o menos, imaginándote que va a trabajar a finalizarla, y a ver qué hacemos. Pero voy a terminar con eso. Ya. Listo, jóvenes, ahora sí. Seguimos. Entonces, como les decía, tanto esta fuente de acá, como esta fuente, tienen un criterio de este factor de ampliación. El factor de ampliación, ¿qué te garantiza? Te garantiza que ambas fuentes van a trabajar a un 80% de su capacidad. Así como el cable, por ejemplo, decimos, multiplícalo por 1.25. ¿Para qué? Para que el cable que uses tenga una holgura. El interruptor tiene que tener una holgura y todas las máquinas deben trabajar con ese tipo de holgura. Seguimos. Como ya tenemos, fíjense acá, ya tenemos el transformador. Obviamente, a estas alturas, esto no existe. Es un cable hasta abajo. Y esto tampoco no existe. Es un cable hasta abajo. ¿De acuerdo? Entonces decimos ahora, este tablero tiene sus interruptores exactos. Este tablero tiene sus interruptores exactos también. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos todo exacto, ¿qué falta? Esto de acá le corresponde a ese equipo y este de acá le corresponde al otro equipo. Ahí está, ¿ves? ¿Qué falta? Esto también no existe. Lo adherimos para que podamos hacer, en este caso, podamos hacer la parte seguir la secuencia que hemos presentado. Entonces, está jugando mal el sable acá. Un ratito. Le mostrar puntero. Ahora sí. Muy bien, entonces le decía, sacamos estos interruptores, ¿por qué? Porque ahora sí nos vamos a trabajar sobre el tablero de transferencia. Entonces, fíjense, ahora decimos, vamos a dimensionar este interruptor y vamos a dimensionar este interruptor y también este.
Pero este se calcula con la potencia del grupo electrógeno. Este de estos tres acá arriba, si esto lo conozco, entonces esto también lo conocer, porque la carga es única abajo. Y el tablero de transferencia no es distinto, es lo mismo que está en línea. Entonces ya conozco estos cuatro interruptores. El tablero de transferencia acá, este interruptor tiene que ser exactamente tal como está acá y como está acá. Entonces, por eso es que punteamos por este lado y decimos, este es el tablero de transferencia automático. Esos tres interruptores van a conformar el tablero de transferencia automático. Luego ya hemos hecho la teoría donde calculas este interruptor de acá, calculas este interruptor de acá y también se calcula este interruptor. Fíjense, entonces ya armamos todo, ya tenemos toda esta parte, ya saben para qué es este interruptor y cuál es la secuencia. En este momento tendría que ser la álgebra de Boole, que ya lo hemos hecho en la teoría, que ustedes lo tienen. Entonces, ¿cuándo va a trabajar A? ¿Cuándo va a trabajar C? ¿Y cuándo va a trabajar B? Ahí tienen ustedes las condiciones. Por eso decimos en esto cálculo del tablero de transferencia automático. Acá está tablero de transferencia automático que van a trabajar con interruptores, incluido un motor, un servomotor en la parte interior. Muy bien, ¿alguna consulta sobre el tablero de transferencia automático? Jóvenes, si tienen alguna consulta. Muy bien. Pasemos a la parte de automatización. Ya tenemos el tablero de transferencia automático. Ya aplicamos las condiciones cuando trabaja A, cuando trabaja B y cuando trabaja C. ¿No es cierto? Entonces necesitamos una tarjeta, como el que tenemos acá, una tarjeta de Deep Sea Electronic, que haga ese tipo de trabajito, que recepcione una programación y de ahí para adelante esta tarjeta realice ese trabajo. Y de igual manera necesitamos otra tarjeta vinculada con el grupo electrógeno, que controle la tensión, la frecuencia, la potencia activa, potencia reactiva, que además de eso tenga una protección contra sobrecorriente, sobretensión, sobre su frecuencia y todas las protecciones que quieras colocarlo. ¿De acuerdo? Además recepcione de este Deep Sea 8760 la información para que este arranque o se apague, o este de acá también tiene la opción de llevar el relé 25, que es el relé de sincronización, para colocarlo en paralelo con esta fuente del concesionario. Eso es lo que hace. El grupo electrógeno tiene la particularidad de tener un ADR. ¿Qué significa? Una tarjeta, un módulo así. Metido en esto, en la parte interna, tiene un módulo que se llama regulador automático de tensión. Es un circuito electrónico que hace ese trabajo. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la información de estos generadores de 1.5 MVA que hemos trabajado en el aeropuerto. Y obviamente tenemos la parte circuital interna de cada uno de los circuitos, si no, no puedes trabajar. ¿De acuerdo? Además de eso, ¿qué gobierna Gobierna la frecuencia de este grupo electrógeno. En otras palabras, gobierna al motor diésel, la velocidad del motor diésel para que yo tenga en la parte eléctrica la frecuencia adecuada. Muy bien, seguidamente a eso tenemos acá otra tarjetita para el banco de condensadores. ¿Qué significa el banco de condensadores? En el banco, obviamente, esto no lo vamos a tener.
Muy bien, entonces acá podemos ponerle otro color para poder, vamos a ponerle ese color, para poder indicar lo siguiente. Acá tienes el interruptor de fuerza para el banco. ¿De acuerdo? Ahí tienes el interruptor de fuerza. Pero para que este banco sea automático necesita de unos transformadores de corriente, de uno de ellos solamente. Ahí está. Colocas el transformador de corriente en ambos lados. Y acá tienes el otro transformador de corriente. Luego tendrás que vincularlo, conectarlo a una tarjeta. Que lo tendrías que poner por ese lado, por ejemplo, ¿no? Acá podría ir una tarjeta de regulador del factor de potencia. Por lo tanto, este transformador de corriente va a estar directamente conectado a esa tarjeta. Y para poder, para que pueda tener una referencia de la tensión de esta parte de acá, con un interruptor termomagnético pequeño tipo riel DIN, conectas la tarjeta. Como respuesta, esta tarjeta va a gobernar el banco, todos los bancos que vas a tener acá entre esta parte de fuerza. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este regulador de potencia reactiva se llama regulador automático de Q. Ahí está. Regulador automático de potencia reactiva. Esta tarjeta se encargará de que de los 12 bancos que tienes acá, entre el 1 hasta el 6, o hasta el 7, o entre el 3, o entre 1, etc., ¿no? De igual manera, tendrás que hacer un montaje trifásico, eso tienen que hacerlo ustedes, porque esto ya se ha estudiado. Un montaje trifilar de esto igual, su corriente, por acá también su tensión de esta barra, y finalmente el control de esta tarjeta hacia los bancos individuales. Entonces ahora vamos a hacerlo trabajar. Cuando viene la energía de este lado, llega acá esta parte, ¿no es cierto? Y este banco, o sea, este regulador está diseñado para que controle el 100% de esta potencia reactiva. Viene la corriente, lo capta, viene la tensión, también lo capta, y ya tengo factor de potencia de la carga que va a tener el sistema. Y por lo tanto, acá los bancos comienzan a dispararse para tener un COSFI .985. Como estamos trabajando por el concesionario, este interruptor está cerrado y el transformador de corriente está arriba. Si yo tengo acá el transformador de corriente, la corriente que va a ir por acá, este banco no lo va a censar. O va a censar una corriente igual a 0 y una tensión, como no hay corriente, este banco no dispara ninguno. Y esta zona se va a quedar sin corrección de factor de potencia. Vale decir, cierras esto acá, este banco tiene una capacidad para poder compensar únicamente a esas cargas. No para compensar esta carga de acá. Por lo tanto, le va a ser muy pequeño y va a trabajar el banco, pero no va a cumplir con su COSFI técnico. O por lo menos con un COSFI para pagar 0 soles. Entonces tenemos la necesidad, cuando tenemos este caso, que un transformador gemelo, ¿dónde está la jarana? Un transformador gemelo se instale acá, ¿ven? Ahora sí, cada vez que pasa la corriente por acá, debo de llevar la corriente a la parte superior, a ese banco. Vamos a llevarlo acá. Ahí debo diseñar una tarjetita, para que entren 2 corrientes y salga una tan solamente. Ese es el trabajo. Jóvenes, ahora sí están frente a un trabajo de investigación. Ahora sí.
Entonces, si tú tienes que viene por acá la corriente, esto funciona, esto acá, esto está bloqueado, se pone en cortocircuito, y este de acá comienza a repartir los bancos. Cuando este se abre, es porque esto también se ha abierto, entonces viene el grupo electrógeno, esto se puentea, se pone en cortocircuito y la corriente viene por acá, se censa la corriente y el banco comienza a funcionar. Eso es lo que deben lograr ustedes. Acá es muy simple porque eso ya lo tienen en sus copias. Este regulador está en sus copias. El asunto es este. ¿Saben qué es un transformador de corriente? Claro que lo saben. ¿Saben qué es un transformador de corriente? También lo saben. Entonces tienen que hacer de que estos transformadores de corriente alimenten al regulador. ¿Está claro? ¿Todos claros tienen este punto? Sí, profe. Profesor, Dígame. entonces debemos averiguar sobre una tarjeta que nos permita que reciba 2 señales de corriente y envíe una a la tarjeta, al regulador automático de potencia reactiva. Así es. Lo que debes hacer es repasar la teoría de transformadores, ver cuáles son las características de los transformadores, cuál es su carga, y qué pasa si un transformador está sin carga. Tienes que cortocircuitarlo, el secundario. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando está cortocircuitado? Y el otro está activo. Entonces, en ese momento tú necesitas una tarjeta o, no sé, un sistema que se puede llamar, pues, no sé, podría ponerle el nombre, por ejemplo, de D, ¿no? Calculas D para que este regulador únicamente reciba una señal. Y obviamente hay que calcular los bancos de condensadores en este y en esta parte de acá. Pero eso ya ustedes lo saben. Profesor, Adelante. para poder conectar la barra al rack para para que pueda medir la tensión, creo que usted dijo que usaba un interruptor. Automatizado para que entre y salga cuando le corresponde. Claro, podría ser. Ya. Podría ser, pero hay otras técnicas más baratas. Un interruptor motorizado te va a costar mucha plata para ese fin. Muy bien, seguimos. Ahí tenemos, dice, instrumentación. Ahora sí, como ya vimos cables muy poco hemos visto, casi nada, pero ya vimos el tablero de transferencia, ya vimos cómo haces el tablero de transferencia, ya vimos cómo vas a compensar, ahora vemos la instrumentación. Esto es un medidor multifunción. Esto es un medidor multifunción, esto también, por acá y por acá. Entonces, se le pregunta al alumno, conecta este medidor multifunción a este punto. Conecta esto a este punto, a cada uno de los puntos donde está colocado el medidor multifunción. Acá, por ejemplo, ¿cómo lo vas a conectar? Si acá tiene 22.9 kilovoltios y tienes, digamos, será 50 amperios. Utilizarás un transformador de tensión y un transformador de corriente. Los modelos ustedes ya lo tienen en sus copias, ya lo hemos estudiado. En esta parte de acá, tendrás que utilizar un transformador de tensión y un transformador de corriente. ¿Por qué? Porque son 260. El que trabaja con 220 o 230 voltios lo conectas casi en directo. La tensión me refiero. En este también igual, o sea, desarrollas esto y ya desarrollaste estos 4. Fíjense, yo me quedo de ustedes sorprendido. La vez pasada les he dado una tarea y pues nada, ¿no? Aún diciéndoles que eso podría tener nota de examen. No lo desean. Ni uno de ustedes ha mandado la tarea.
Seguimos entonces. ¿O hay alguna pregunta sobre la instrumentación? Ninguna. Entonces continuamos. Puesta en marcha. ¿Qué significa poner en marcha un sistema? Significa que primero tienes que verificar esta parte de la instrumentación acá. Significa que tienes que tener todos los documentos formales, normados del transformador. Significa que has tenido que hacer las pruebas las pruebas SAT de ese transformador. De igual manera, pruebas SAT del tablero de transferencia, del tablero TG1, del tablero TG02 y del grupo electrógeno. Entonces, 1, 2, 3, 4 expedientes, 5 expedientes para poner en marcha este sistema. Cuando tengas todo ya conocido, entonces un día se va a la planta y acá va una subestación y acá va una celda de llegada. Eso no les he querido incomodar con esta celda. Ahí va una celda que vendría a tener una celda de llegada y una celda de protección. Entonces, se conecta acá, venimos a la celda, se hace unas pruebas de tensión, se ve el relé o el interruptor que esté funcionando y lanzas. Cuando este interruptor está abierto, lanzas, constatas, cierras, te vas cerrando y cierras esto con todos los interruptores abiertos. Luego comienzas esta carga. Segunda carga hasta la carga 6. ¿Cierto? Únicamente esta parte. Obviamente, todo el sistema automático no funciona, estás trabajando en manual. Entonces ya energizaste todo esto, ¿ven? Primero tienes que energizar todo eso. Paso siguiente, prendes el TAI, o sea, este interruptor, y vas aparte, inicialmente le decía, estás con esa carga, ahora tienes que cerrar esa carga. Y en este momento, el concesionario te atiende con el 100% de energía para la planta. Estamos en manual. Una vez que cierras esto, comienzas a cerrar esto, cierras esto, cierras esto. Cuando yo cierro acá el C1, tengo que ir a las cargas y comenzar a dispararlo, a prenderlo, a apagarlo. Y en eso, en el tablero TG01 se hace inicialmente el estudio de coordinación de protección y en segundo lugar se lleva una maleta, no maleta porque realmente es un mueble tipo maleta, donde en la parte interna tienes equipos para hacer la regulación, o sea, lo que se llama los ajustes de toda la parte de protección, previo estudio. ¿No es cierto? Verificas que estos elementos de protección estén en buen estado y obedezcan a los niveles establecidos de cada uno de ellos. Tanto como esto, como el que está acá. Paso siguiente. Apagas este interruptor. Da la condición para que este se cierre y este se abra. Cierra, prendes el grupo electrógeno, constata la tarjeta que todo está bien, cierra esto está abierto, cierra y comienzas con la primera carga hasta la última carga. Eso significa una puesta en servicio o puesta en marcha. Que dicho sea de paso, antes de hacer la puesta en marcha, tienes que tener todos los planos, prepararte. Si tú cuando les digo vas a hacer la prueba o la puesta en marcha, ¿qué significa? Significa que tendrás pues 2, 3 técnicos, dependiendo del tamaño de la empresa. O media docena de técnicos que van a estar cada uno en su punto. Tú vas a tener una radio o con el teléfono lo vas a estar monitoreando ellos. Tendrás un auxiliar para que vaya tomando todos los datos que te dan del exterior
Puesto todo el servicio, todo el equipo se reúne y se hace el acta. Se hace un acta en la cual le estás dando su planta para que de ahí en adelante ellos lo operen. Si tiene una cierta complejidad, el dueño no lo va a poder operar. Entonces ahí comienzas a dejar a tus asistentes. El mejor asistente se queda en tal planta y obviamente, y ahí el asistente ya comienza a ganar plata. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque cuando están trabajando con nosotros, como es una escuela, entonces no reciben mucho dinero. Y así es ABB, así es Siemens, así es... Todas las empresas son casi iguales. ¿No es cierto? Como el ingeniero que vas a dejar ahí no se va a abastecer para todo el sistema, entonces 2 o 3 meses antes ya creas una escuelita para que comiences en primer lugar, a capturar al personal técnico y después a capacitar al personal técnico. Capturar es un billetito más que te va a caer y capacitar es otro billetito más que te va a caer. Entonces se va sumando la bolsa poco a poco. Como ves, todo depende de cómo has estudiado tu pregrado. Si en tu pregrado has salido brillante, como acá en San Marcos el ciclo pasado, por ejemplo, he tenido un alumno con 20 no de promedio, pero cada vez sacaba 20. Entonces, en San Marcos tenemos buenísimos jóvenes, como ustedes, ¿no? Muy buenos. ¿Qué falta? Falta un poco, sincerarlos y franquearse y decir, mira, tu nivel de ingeniería básica no es el esperado. Y tienes que mejorarlo. Porque ahí radica toda, digamos, la potencialidad que vas a tener después. Yo cuando estudié la maestría pensé, ¿no? Que pues, estudiar una maestría significaba, ¿no? Ir a ver cosas nuevas, nada. Estudiar una maestría significa modelar una resistencia, modelar una inductancia y una capacitancia. Y hacer de esos modelos, ¿no es cierto?, una secuencia, un algoritmo, para que a partir de ahí, en vez que tú lo hagas a mano, lo hagas con un software. ¿No es cierto? Entonces, el software simple y llanamente te ayuda a multiplicar, dividir y a operar, ¿no? Los resultados tú lo programas, los resultados tú tienes que calificarlo, siempre y cuando hayas elaborado un modelo adecuado. Y todo eso lo haces con ingeniería básica. La aplicación es simple y llanamente procedimiento. Muy bien, jóvenes, ya les alerté sobre esto. Espero que lo hayan entendido. Y si hay alguna pregunta más, estoy a su disposición. Profesor, disculpe. Para en la parte de transformadores, lo que debemos averiguar es la tensión y la intensidad que van a soportar y luego seleccionarlos de un catálogo, ¿cierto? Claro, igual como hemos hecho la clase pasada. Vamos a mostrarle. Vamos a mostrarle. Por acá debe estar a ver. Pues estoy sin pantalla. Nos vamos a poner nuestra pantallita. Lo que ustedes deben hacer es tener confianza. No tienen confianza en el profe, entonces muy pocas preguntas. Y cuando van a hacer el trabajo, ahí se van a encontrar con problemas. Donde ya pasamos el periodo digamos, de clases, donde ya resulta un poco difícil poder darles algo más. Y más aún, si terminas, por ejemplo, casi diariamente me llaman los alumnos y me dicen, no, profe, ¿y esto cómo es esto? Entonces les digo, pues, desgraciadamente no es porque no lo quieras atender, sino porque tienes tanto trabajo que pues no hay tiempo para poder atenderlo. Entonces acá tenemos, ¿ve? El transformador. Sacas con tu potencia y lo tienes. Y acá, para eso es esta parte virtual, ¿no? Para que tengas ahí la solución en forma inmediata.
Cuando tienes estas cargas, por ejemplo, cuando yo tengo el grupo de cargas ahí, entonces al toque, acá nomás ya vas viendo la potencia, voy por acá. Ya vas viendo la potencia, acá cuánto, y entonces ya más o menos dices, mi transformador va a estar más o menos por tanto. Y acá tienes tu transformador. ¿Quieres más grande? No hay ningún problema, te buscas transformadores especiales. Si no tienes aquí en el Perú, bueno, tienes en Alemania, tienes en Italia, tienes en todo el mundo. Todo el mundo hoy quiere vender en este campo virtual. Entonces, por lo tanto, tiene que poner sus características en digital. Eso es lo que quería ver, joven, ¿ven? Ahí tienes todos los datos. Ahora, ¿quieres algo más sofisticado? Puedes irte a la parte de transformadores secos, que también igual hay una infinidad de fabricantes. Voy a aprovechar, mire, para verlo, para hacerle ver los fabricantes. Vamos a ver. Acá tenemos los fabricantes, ¿ven? Tienes ABB, de Cross, Apple, PowerTech, Promesa. Promesa es chiquito, pues recién están aprendiendo. Tienes Siemens, tienes un montón, tiene WEG también, ¿ven? Dentro de los importantes están ahí. Siemens es un buen fabricante, uno de los mejores del mundo. Igual ahí tienes su catálogo de transformadores. Diferentes tipos de transformadores. ¿Quién no quiere vender, jóvenes? Hoy en día todo el mundo se muere por vender. Y por lo tanto, para que vendas, tienes que tener su información. Ahí tienes lo que es Siemens. Espero que tenga un catálogo por acá. Si no hay, bueno, le pides, ¿no? Le pides a... Siempre ¿cómo se llama? De fabricantes tienen sus vendedores. Entonces, malos que ellos se enteran que tú estás haciendo un proyecto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un proyecto de 47 hospitales en el Perú, entonces apenas ellos se enteran y desfilan. Como ahora ya no se necesita el papel, entonces en digital, ¿no? No te dejan un disco, o te mandan, pero todo en digital. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sí, profesor, una consulta. A ver. Profesor, no le entendí muy bien la parte de la compensación reactiva. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? ¿Pero qué? Dime que no has O sea, entendido. la parte en que usted dice de que se tiene que poner como 2 sensores, algo así, para que le dé la señal para que trabaje el banco de condensadores en la zona crítica. Esa parte no la logré entender. Vamos a explicarte nuevamente. Fíjate, esta parte de acá no creo que tenga problemas. Este de acá es un banco común y corriente. Profesor, no está presentando. Ah, no estoy presentando, disculpa. Muy bien, decía que esta parte, o sea, esta parte de acá, no creo que tengan problemas. ¿Por qué? Porque es un cable que pones el transformador, alimentas al regulador, le alimentas con tensión. Ojo, esto es corriente y tensión de medida. No es la tensión auxiliar para que el equipo se prenda o se apague, porque este es un equipo electrónico, luego necesita de una fuente, una energía auxiliar, para que todos los circuitos integrados, interruptores y todo lo que tiene adentro puedan trabajar. Esta tensión que viene de acá no es la alimentación de este equipo. Eso ya hemos visto en los medidores multifunción también. Entonces esto no creo que tenga problemas. El problema está acá.
Y analizas, ¿no? Es cuestión de analizar. ¿Qué pasa cuando trabaja el concesionario? Viene la corriente por acá, viene la corriente por acá, y vamos a suponer, pues, ¿no? Que en este momento no tienes este transformador ahí. Vamos a bajar esto. No tienes este transformador, o perdón, no tienes este de acá. Porque estás pensando que vas a trabajar únicamente. A ver, un ratito. Estás pensando que vas a trabajar cuando la corriente viene por acá y compensas con este banco. O sea, ahí no hay problema. Este transformador de corriente no existe. ¿Qué pasa cuando trabajas con el grupo electrógeno? Cuando el grupo electrógeno trabaja, la corriente viene por acá. Como no hay ningún sensor de corriente, este equipo no ve la corriente y por lo tanto no va a arrancar este regulador. Pues le falta un parámetro. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Hay que colocar un transformador de corriente. ¿A dónde le vas a colocar al regulador? Entonces, en este caso necesitarías un switcheo. ¿Para qué? Para que tenga la opción de tomar energía cuando la corriente viene por acá o cuando viene por acá. Y de eso se trata, de que entren dos señales a esta tarjetita, pero salga una sola señal. Y en la teoría nosotros hemos visto que se puede hacer, porque lo puedes hacer, porque hay ejemplos y hay cuadros en el que puedes utilizarlo. ¿De acuerdo? De eso se trata. El banco lo dimensionas en forma natural, normal, como ustedes lo saben. Y esta tarjeta simple y llanamente lo compras. Que también dicho sea de paso, es lo vas a poder adquirir. O sea, no hay nada de difícil ahí. El que preguntó algo más quiere saber. O sea, profesor, ese punto D es el que me censará la corriente para determinar que mis dos bancos trabajen, si el establecimiento me está suministrando energía. ¿Cuáles son los requisitos de esto? Los requisitos que debe cumplir es lo siguiente. Cuando la corriente viene por acá, debe estar en cortocircuito. Y cuando la corriente viene por acá, debe estar en cortocircuito. Hay otra forma. ¿Qué tal si pongo en paralelo los dos transformadores? ¿Qué tal si los dos transformadores forman parte de un sumador? En ese caso sería ideal, porque si hay corriente acá, más 0, hay la corriente que viene por acá y lo hace funcionar a este. Si por acá es 0 y por acá viene la corriente, el resultante que va a tener acá es lo mismo. Entonces necesitas trabajar ahí. Ahí sí necesitas investigar para solucionar el problema. Ingeniería eléctrica necesita ese tipo de alumnos. Ahora sí, investigadores, porque de eso no vas a encontrar, porque de eso tú tienes que pensarlo una vez, otra vez y otra vez hasta que vas a dar con la solución. La teoría ya lo sabes. Lo que falta es que lo apliques, nada más. Profesor, Adelante. consulta, esa tarjeta D es igual al rack, ¿no? Es lo mismo. ¿Es igual a qué? Esa tarjeta D, ese cuadrito verde, ese D es igual al rack. Es un rack también, ¿no? Es un rack, un rack U, o sea, es un regulador automático de potencia reactiva, ¿a eso se refiere? No, mi pregunta es si ese cuadro verde donde dice con una T es también un rack, un regulador automático de potencia reactiva. No puede ser. Entonces, ¿Cuál es su papel de esa tarjetita? Es seleccionar esta corriente y llevarlo hasta acá.
Y cuando acá estás, no hay corriente, simplemente o lo pones en cortocircuito. Y cuando por acá hay corriente, esta de acá lo cortocircuita, pues no lo puedes dejar con los terminales descubiertos, porque en los terminales vas a crear una tensión por el orden de los 6.000 voltios. Y 6.000 voltios te lo va a malograr a lo que viene después por tensión. Lo va a quemar. Profesor, o sea, SD es el encargado de cortocircuitar entonces los transformadores de Claro, corriente. en la parte interna, ¿cómo lo puedes hacer? Podría hacerlo con transformadores, podría hacerlo con puertas, podría hacerlo con... Acá vas a trabajar con cero, por decir, si haces esto, trabajas acá de digamos, no sé, 3.000 amperios a 1, 3.000 amperios a 1, entonces en el secundario vas a tener 1 amperio. Y los sistemas de control comerciales tienen hasta 6 amperios. Entonces puedes hacerlo con contactores, puedes hacerlo con, no sé, hasta yo lo podría hacer sin nada, ¿no? Utilizando, como les digo, ¿no? Transformadores, sumadores o transformadores conectados en paralelo. No sé de qué forma, pero hay formas como hacerlo. Profesor, entonces debemos hallar o bien un componente que nos ayude a cumplir las funciones de cerrar poner en corto los transformadores cuando no estén funcionando y que nos envíe la señal al rack, al regulador automático. O buscar un método para hacerlo. Hay que buscar una forma amical que lo puedas hacer, eso puede ser, por ejemplo, no creo un tema de tesis, ¿no? De repente, si haces todo lo que estamos viendo, podría ser un tema de tesis que sería importante porque en la facultad ni tampoco han encontrado ustedes en ningún libro. Ese tipo de cosas no se encuentran. ¿Por qué? Porque simplemente ya son industriales, ¿no? Muy bien, como no preguntan, les voy a pasar ahora. Vamos a ver algo de automatización. No sé si el otro día ustedes hice una exposición, me pidieron en San Marcos y van a ver cómo es el tablero de transferencia en esta parte. Fíjense, una aplicación. Es una pequeña introducción, de frente nos vamos al grano y decimos los elementos de protección y acá lo tenemos. Les voy a pasar para que ustedes lo disfruten. Y ahí tenemos todos los sistemas de protección, o sea, características de los sistemas de protección. En la práctica, así hacemos una coordinación de la protección con fusibles, donde tienes la corriente inrush, donde tienes el soporte de la apertura del relé o del relé de protección, y acá tienes la curva de daño térmico del transformador. Entonces siempre el fusible va a estar por debajo. Acá tienes la corriente nominal y acá tienes la corriente de diseño.
¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos las características que necesitas para poder levantar esta curva. Una curva es de energización y la otra curva es de ruptura. Entonces, cuando hay una falla, primero se energiza y dura este tiempo para poder aperturarse el fusible. Lo que en buena cuenta vendría a ser la corriente de inserción y la corriente de daño térmico. Y en la hojita tienes acá la corriente de cortocircuito también. Por arriba te permite visualizar, es decir, transformador de 400 kVA, ahí tienes el transformador, está trabajando a 20 kilovoltios y el fusible es 10K, ¿no es cierto? Este fusible que vemos acá es tipo 10K, 10K significa tipo chicote. Acá tiene acá tiene la tensión en el primario, o sea, 10-20, y en el secundario, .46 y .23. Acá tienes las corrientes, en los tres casos, y acá tienes la barra de trabajo. Cuando hablamos de estudio de coordinación, significa eso, ¿no? Que tengas que colocar una curva que es tuya y esta curva que es del concesionario. ¿Para qué? Para que cuando acá tenemos el fusible, para que cuando la corriente, yo tengo una corriente de cortocircuito, primero llegue al rojo, se dispare y no se dispare en el concesionario. Y el tipo lo tenemos acá, ¿ve? Acá tenemos el modelo. Este es el punto en el cual me van a dar la energía. Esto es un recloset. Acá tengo el fusible ejecutado en la subestación particular y acá ya tengo la baja de este predio particular. Y en la parte de abajo, fíjense, está toda los numeritos y está todos los detalles y características de la curva. Me dice esta curva, el primero que es luz del sur, o sea, el verde, es tiempo directo o tiempo definido. Y el segundo también obviamente lo hace tiempo definido. No lo podrías hacer tiempo indefinido porque sería una curva y le estarías dando mucha precisión a un sistema que no lo medita. Hay criterios de aplicar la IEEE en este caso y poder tener conceptos de criterio de ajuste. Lo que le decía, tiempo definido es y tiempo indefinido, tiempo inverso, indefinido, inverso es formular curvas, ¿no es cierto?, al sistema para que puedan trabajar con este tipo de protección. En la vida, obviamente que mejor es trabajar con esta curva. Tiene más selectividad, tiene más para poder dar hacia la carga. Esto se utiliza para cosas puntuales. Ahí tenemos la protección de sobrecorriente, que fíjense puede ser una inversa estándar, muy inversa, o extremadamente inversa, o una falla de larga duración. Ahí lo tenemos, algunos de ellos, y simple y llanamente es darle más pendiente o hacerlo más amical a la curva para que puedas tomar la nomenclatura que tenemos acá. Esto es la IEC. También tenemos por ahí la IEEE, acá está. ¿Ve? Tenemos toda la normatividad de ANSI, en la cual nos dan los parámetros, ¿no es cierto? Nos dan la fórmula y con esta fórmula construyes las curvas. En este caso, por ejemplo, es un normalmente inverso. Ahí tienen las curvas, ¿ven? Tienen las curvas, IEEE, y tienes varios tipos, A, B, hasta la E. Como ven ustedes, la parte A es muy complaciva, muy complaciente, y la parte E es más selectiva. Tú puedes coger cualquiera de las 5, puesto que acá tienes la oportunidad de poderlo programar a cualquiera de ellas. Como les estaba mencionando, así es como nosotros, yo lo que expongo es como lo encontramos, ¿no? Así encontramos un aeropuerto así con este tipo de... Hasta acá lo encontramos, hasta acá. Nosotros hemos hecho todo el paralelismo en baja tensión. Y también hemos hecho el paralelismo en media tensión, que no está acá porque es la parte de baja tensión. Ahí tenemos algunas características de funcionamiento.
un interruptor. ¿Cómo es un interruptor? Acá tenemos un interruptor de media tensión. Vamos a ir a verlo. Esta es la parte frontal, sus partes. Como yo les voy a dar, entonces ustedes van a tener la oportunidad de visualizarlo. Ese es el interruptor, jóvenes, en la parte interna. Realmente, ¿qué es el interruptor? Es una botellita, como vemos acá, que está en vacío, que la corriente entra por esta uña, pasa por acá, sale por acá y se va a lavar. La fase RS y la fase T. ¿Dónde puedes encontrarla? En el manual de Eaton. Eaton es el interruptor más caro que existe, me parece que en el mundo. Entonces acá tenemos esto, la parte trasera, la botellita, lo tienes acá, el interruptor internamente, este es el diseño del interruptor. ¿Qué hace ese interruptor? O sea, este equipo que vemos acá, en la parte superior, porque esto es el interruptor, y en la parte superior acá tiene un relé multifunción que tiene este tipo de protecciones. Del 25 al 81. Fíjense, 50 y 51 es corriente. 40, o espérese, 27 y 59 es tensión. Y 81 es frecuencia. Si tú controlas la corriente, tensión y frecuencia, entonces ya estás controlando todo. A eso se le llama coordinación total. Acá tienes además sincronismo, protección de potencia, o sea, potencia inversa. Tienes corriente homopolar, el relé de tensión de secuencia de fases, ¿no es cierto? Tienes el interruptor, ya en potencia ya no se habla de interruptor de potencia, sino de una función 52, factor de potencia y, como decíamos, sobre corriente y frecuencia. Ahí tiene la parte trasera del medidor multifunción, con todos sus detalles y su identificación del caso. Ahí tienes la parte eléctrica. Esto vendría a ser el 100% del interruptor. Esa es su parte eléctrica. Y esta de acá son los contactos normalmente secos que te ayudan a hacer automatización. Este relé, fíjense, ahí lo tenemos. El relé multifunción es este que está acá. Y está conectado a algunos contactos que tienen, ven acá el contacto seco. ¿Para qué? Porque cuando vas a prender, cuando, por ejemplo, esté en rojo, si está en rojo significa que el sistema está funcionando, por lo cual tú tienes que tener cuidado. Cuando esté en verde, ¿no es cierto? Te dice que si la luz es verde, te dice que el sistema está en reposo. Las normas NEMA son diferentes a las normas IEC. En nuestro país, si pones verde, dice que está funcionando. Y si pone rojo, como los semáforos, dice que estás en espera. Acá tenemos los interruptores para todos estos circuitos. Acá tenemos el motorcito que prende y apaga los interruptores. Y acá tenemos bobinas. Y eso es todo. Sus LEDs también para que puedas poder visualizar el estado en que se encuentra. Y comenzamos, fíjense, a utilizar las tablitas que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos las cargas críticas, no críticas, calculas el transformador. Acá tenemos las cargas críticas, calculas el grupo electrógeno, acá lo tienes. Y por acá tenemos las cargas no críticas para poder calcular los interruptores. Por ahí tienen acá igualito, fíjense cómo ustedes han visto en nuestra clase. El poder de corte, que ustedes ya lo saben, espero que adhieran al poder de corte a los interruptores cuando lo calculen. Cálculo de los interruptores termomagnéticos, acá tenemos los cables, acá tenemos el interruptor con su respectivo poder de corte. Acá tenemos la longitud, la tensión, el factor de potencia y la potencia instalada para cada carga. Ahí tenemos, como esto es amplio, entonces, pues bueno, hay otra cura, ¿no? Lo sacas una parte de eso y después identificas todo este lado, lo escribes acá y ya tienes acá la configuración de los cables. Y la idea es que cuando tú haces una clase sea completamente clara.
¿Para quién hace la clase? ¿Para ti o para el auditorio? Obviamente para el auditorio. Entonces tienes que vincularte con ese detalle de hacer fácil las cosas para que el público lleve un producto que pueda utilizarlo. Y comenzamos a la parte que ustedes ya han visto, ¿no? O sea, dimensionamiento del transformador, del grupo electrógeno, los interruptores. Ahí tenemos la parte de la álgebra de Boole, que ya le hemos visto. Fíjense acá, calculas la parte fasorial del CSM1. Como muestra, ahí tienes tu transformador y acá le pones un relieve, o sea, un resalte para que se indique que este transformador que estás utilizando sea el que tú estás resaltando. Algunas protecciones, por ejemplo, la diferencial, protección de corriente, protecciones mecánicas, protecciones adicionales que se utilizan normalmente. Fíjense en la parte de transformadores, acá tenemos una protección como es el bucor, presión súbita, sobrepresión, nivel de aceite, temperatura de aceite y devanados sobre temperatura en los devanados. Tenemos ahí el grupo electrógeno que va a estar trabajando en continuo, porque para eso lo hemos seleccionado, pero tienes estas otras gamas de que puede trabajar. Ciertas partes resulta bonito copiar, ¿no? Esta parte. Pero eso no lo puedo copiar, eso tengo que escribirlo, para que puedas tú decir debajo, por si acaso esto viene de esta norma. Esa figura que tienes ahí, acá tú tienes el grupo electrógeno isonorizado y acá tú tienes qué hay internamente. Este tablero que tienes acá, lo ves acá, ¿no? Entonces, de tal manera que puedes poner figuritas, pero no las figuritas que a veces lo calcamos y lo subimos, ¿no? Y ahí viene una técnica de cálculo de cortocircuito. Con esta hoja de cálculo, que no es otra cosa que una aplicación del Dixile, hemos sacado el modelo y lo hemos puesto en una hoja Excel. ¿Por qué? Pues esta hoja Excel te permite hacer el cálculo de cortocircuito de todo lo que tú quieras. Le pones la potencia, le pones el tiempo de apertura, le pones la longitud, seleccionas el transformador y ¡bum!, te sale el resultado. Banco de condensadores, ustedes ya lo saben, colocas la máxima demanda, sacas el banco de condensadores, calculas su cable y su interruptor, seleccionas el banco, lo diferencias hacia abajo y tienes una configuración del cable. Tienes el 100% para las no críticas. El equipamiento que has utilizado, como una pasada para que el cliente sepa que pues has utilizado ese tipo de equipamiento. ¿De acuerdo? No llaves, por si acaso. Ya las llaves son los metales que nos sirven para abrir las puertas. A eso se llama llave. Esto se llama interruptores mini breaker e interruptores de caja moldeada. Pero también hemos utilizado interruptores de potencia en baja tensión. Donde ustedes no ven acá el puntito para hacer la regulación, como en este caso, ¿no? Acá tienes los puntos donde regulas. En este caso ya tienen los relés 50 y 51 internamente. En estos sistemas, en estos que parece, por ejemplo, control remoto, lo sacas o lo enchufas y comienzas a hacer la programación. Muy bien, entonces acá tenemos las características de esos interruptores que les acabo de mencionar. Y ahí viene, comenzamos a hacer el estudio de coordinación de la protección. Entonces decimos acá, voy a dimensionar la corriente, tiempo y tiempo de esto, 1, 2, 3 interruptores. Al último vamos a hacerlo de acá con esta celda de protección. Porque acá tenemos ITM1, que es el de acá, ITMA, que es este de acá, y el ITM2 que lo tenemos acá. Por lo tanto, no estamos cogiendo la celda de media tensión. Ahí tenemos, fíjense, ahora tenemos en este caso, si acá hemos hecho
el análisis, acá tenemos los ajustes. ¿Cómo haces estos ajustes con una maleta? Tienes que ir a la planta, colocar los interruptores en su verdadera posición que dice el ajuste. Acá está el plan de ajuste para cada uno de ellos. Ahí tenemos el ajuste. O sea, este es el resultado que los interruptores me van a entregar. O sea, las curvas que me van a dar los interruptores. Luego tenemos que hacer la coordinación de estos 3 interruptores, ¿ve? 1, 2 y 3, obviamente el grupo electrógeno. Y acá tenemos el resultado. De estos 3 lo tenemos las curvas para que inmediatamente con estas curvas yo pueda acudir con una maleta y hacer la regulación de estos 3 interruptores. Luego tenemos el interruptor, el TIE, o sea, el enlace con el interruptor ITM2. Acá tenemos sus niveles en los cuales deben ser ajustados. ¿Acá qué dice? Acá tenemos todo el tablero general 1. Y acá tenemos todas estas curvas que sirven para regular cada uno de ellos con el interruptor TM2. Obviamente ese TM2 será este interruptor que tenemos acá, pues, ¿no? Ahí tenemos, fíjense acá, para el TG02, todas las curvas. Ahí tenemos una celda de media tensión. A nosotros les hemos dicho, en este punto tienes que poner tu medidor multifunción. Pero tiene el cable, llega a esta celda de remonte, celda de protección, celda de distribución y transformación y celda de distribución. Ahora sí, me falta hacer la coordinación entre este interruptor y esta celda. Estas son las curvas que vas a tener que obtener finalmente. Y lo más importante de todo esto, que ahí tienes toda una gama de normas americanas, normas europeas también, normas europeas, y por ahí faltaba normas que te establecen la certificación del producto. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profesor, disculpe, por favor no se olvide de mandar los paquetes de la clase de hoy. Un momentito, por favor. Ahora sí le escucho. Dígame. No, profesor, le decía si podía subir la clase de hoy, por favor, los PPT. Sí, claro, sí. La clase de hoy día, de ayer y hoy día, van a subir mañana, antes del mediodía, y ya lo van a tener. Ok, gracias. ¿Algo más, jóvenes? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana para poder dar inicio a vuestras exposiciones. Desearía que en forma grupal me hagan llegar sus trabajos un día antes por lo menos para poder evaluarlos y estar atentos a sus exposiciones. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana.